Voy a contar el día del suicidio de mi madre, cómo sucedió. O sea, cómo pasé el día. Cómo pasé el día del suicidio de mi madre. Pues fue de la siguiente manera. Fue de la siguiente manera. Lo primero que sucedió fue una discusión, pues, sobre algún tema de esos que discutíamos y, y eso, y, y se acercaba la hora de se acercaba la hora de ir a la escuela, ¿sabes? De ir a la escuela, que antes de ese momento, antes de ese momento no fichaba casi nunca, ¿sabes? No fichaba casi nunca, o sea, me dieron la tarjeta de fichar, pero no fichaba, o sea, yo iba y no fichaba, o sea, yo iba a la escuela y no fichaba, ¿no? Y, y, y al día del suicidio de mi madre, yo me despedí de mi madre, y, y yo tenía que ir a trabajar por la tarde, ¿no? O sea, después de comer. Pues después de comer me despedí de mi madre, discutí con ella porque estaba muy mal, ¿sabes? Estaba muy mal porque le habían bajado la medicación y, y eso, o sea, no estaba bien. Entonces, pues, yo es que le decía que tenía que tomar URAP y Orfidal. Y ella decía que no quería tomar el Orap y Orfidal. Y, y eso, que era lo que tomaba al principio, lo que tomaba después de haber ido al psiquiátrico. Cuando fue al psiquiátrico que hay en Arturo Soria, que había en Arturo Soria, ahí le dieron Orap y Orfidal, le cambiaron el haloperidol por Orap y Orfidal. Y a partir de entonces tomaba Orap y Orfidal. Y, y, y yo le... y a partir de la recaída del, del, del día ese que estuve aquí en Oropesa, que, que se le fue la olla otra vez por, 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 por yo no llamar, ¿sabes? Pero vamos, que yo tenía más de 30 años ya. O sea, que vamos. Eso. El tema es que yo no llamé y eso. Y ella se, ella se puso mal y no se recuperó porque no le dieron la medicación correcta, no le dieron la medicación correcta, no le dieron la medicación correcta y entonces no, no le, entonces se le fue la olla completamente, ¿sabes? Se le fue la olla completamente y, y, y en un momento que yo me fui a trabajar, ahí aún estaba trabajando en topografía, aún estaba trabajando en topografía, aún estaba trabajando en topografía, en la escuela de topografía, aún estaba trabajando en la escuela de topografía. Y, y llegó o sea, y, y total, que llegó a la escuela, de topografía, no ficho, por supuesto, o sea, porque nunca había fichado, y eso,
Y, y resulta que llamo a mi madre desde la escuela, llamo a mi madre, ¿no? Desde la escuela llamo a mi madre, o sea, con el teléfono, con el teléfono de la escuela, con el teléfono de la escuela, porque no me llevaba móvil, ¿sabes? Con el teléfono de la escuela de topografía, el teléfono fijo de la escuela de topografía, llamé varias veces a mi madre y todas comunicaban. Todas comunicaban. Y yo, qué cosa más rara, qué cosa más rara, que comunica, que no sale nadie, ¿sabes? Y, y, y total, que acabo la jornada laboral y me voy a casa, ¿no? Y en eso que llego a casa, a Reina Victoria 72, desde topografía que está en Vallecas, en metro, ¿sabes? Y llego a casa y, y, y digo, mamá. Y, 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 y veo que está acostada, ¿no? Y veo las piernas ahí en la cama, está acostada, ¿no? Y yo digo, bueno, pues... Y resulta que vi el teléfono descolgado. Y digo, qué raro que el teléfono esté descolgado. Y entonces, me- porque, entonces, porque mi madre no se movía, no hacía ruidos, no se movía, o sea, y eso, y yo me quedé mosqueado, y total fui al cuarto de mi madre, ahí en Reina Victoria, y, y, y me veo a mi madre con una bolsa de basura en la cabeza, totalmente, totalmente, totalmente cerrada, o sea, cerrada totalmente, la bolsa de basura en la cabeza, y, y muerta. Porque le quité la bolsa a la cabeza, lo primero que hice fue quitarle la bolsa a la cabeza. Y eso. Pero claro, pero claro, el problema era que, que, que se había puesto la bolsa en la cabeza, la bolsa en la cabeza, pues poco después de que yo me fuese, poco de que yo me fuese de casa a trabajar. Y, y en eso, o sea, y, y entonces, o sea, el tema es que se, o sea, le quité la bolsa a la cabeza y, 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 y llamé a mi padre, hasta aquí, y estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, porque estaba yo solo, porque mi padre se había ido a Montpellier y, 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 bueno, yo le había llamado el día anterior, el día anterior habíamos llamado a mi padre al móvil para decirle que mamá estaba muy mal, que, que tenía que venir, que venir ya. Estaba en Montpellier con mi hermana. Y le dije, tienes que venir ya, Eso fue el día anterior al suicidio, el día anterior. Y, y entonces, mi padre se vino por el, por el tren de Tarragona y eso, por el tren de Tarragona, Valencia y Madrid. Y eso.
y, 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 y yo estaba en shock y le llamé y le digo, ¿qué hago? Él estaba ya por Tarragona. Y le digo, ¿qué hago? Estoy aquí con el cuerpo de mi madre y, 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 y no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer. Y eso. Y me dice mi padre, sal de casa y ya nos encontramos fuera de casa y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y eso. Y llamamos a la policía y lo que sea. Y eso. Y yo cogí y me largué de casa. Me largué de casa y me puse a pasear por ahí por la, por, por el barrio sin rumbo fijo y, y esperando esperando a mi padre. Y, y, y eso. Y luego ya, pues vino mi padre y ya llamamos a la policía y todo lo demás. O sea, es, o sea, fue una situación que no supe reaccionar, o sea, no supe reaccionar. Estaba en shock total, o sea, no supe reaccionar porque ver a tu madre con una bolsa de basura en la cabeza, pues no es plato de gusto, que digamos, ¿sabes? O sea, es que, es que fue horrible, pero horrible. O sea, yo no entiendo, o sea, fue horrible, fue terrible. No, no tengo más palabras que decir que terrible. O sea, fue terrible. O sea, bueno, lo dejo aquí. Venga, hasta luego.